Bueno, Caro, hoy con una invitada extraordinaria. Contémosle un poquito de nuestra invitada a nuestros cibernautas, a quienes nos acompañan en esta transmisión. Es asesora de imagen certificada de Creando tu Estilo en Miami, en Estados Unidos. Especializada en marketing en MIT, Northern Melbourne Institute of TAFE de Australia, publicista de la Fundación Universitaria San Martín, con gerencia de mercadeo y finanzas de la Universidad de los Andes. Bueno, una cantidad de cosas. Además es coach, consultora de mercadeo y directora de Mass Marketing Personal, experta en marca propia. Además, tiene un libro, Caro, se llama Primero Yo y Luego los Demás. Así que un saludo muy especial para Paola Atencia, bienvenida a Secretos en HD. Qué alegría compartir contigo, Paola. No, muchísimas gracias a ti, Caro, a ti, Jordi, por la invitación. Para mí es un placer, sobre todo hablar de esos temas tan importantes que a mí me apasionan. Creo que uno en la vida tiene que hacer lo que le apasiona para poderlo transmitir. Y bueno, para mí hablar de marca personal, hablar de cómo transmitimos lo que vendemos pues a través de nuestra imagen y que las demás personas lo puedan sentir y cómo enseñarles, ¿cierto? Para proyectar una imagen de acuerdo a lo que somos es fundamental. Así que muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, bienvenida. Secretos en HD, hoy hablaremos sobre marca personal. Paola, ¿qué es la marca personal? Bueno, partamos de un hecho, ¿cierto? Todos tenemos una marca personal. Hay gente que trabaja en ella y hay gente que no. Entonces, lo que hacemos en este momento es crear conciencia. Yo quiero de verdad trabajar en esa marca personal o simplemente dejar que mi gente alrededor tenga una percepción, ¿cierto? Y y pensar o no pensar en él es una decisión. Ahora, vamos a hacer como el primer ejercicio. Bien, para todos los que están allá y los, que nos, que nos quieran ver. Dime. Pues, no, sigue, tranquila. Ok, entonces el primer ejercicio es cómo cerrar los ojos y pensar cómo creo que la gente me está percibiendo. Eso es un ejercicio que hacemos inclusive en los talleres, cuando hablo con mis clientes personales. Entonces, cierren los ojos y piensen qué creo yo que la gente me piensa cuando me está viendo por primera vez. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo veo que la gente dirá, no, soy un poquito acelerada, o a veces la gente dirá, uy, no, pensará que es que soy como, que casi no me arreglo, ¿cierto? Ahora, la segunda tarea es, van a escribirle a 5 personas, mínimo 5 personas, máximo 10 personas, un mensaje de texto, puede ser por WhatsApp, whatever. Entonces ustedes dicen, descríbeme en 5 palabras, cosas buenas y cosas malas de mí. Pues estas personas pueden ser familiares, amigos, primos, personas que trabajas, que son cercanas. O sea, la idea es que sean de diferentes sectores. Entonces te van a decir 5 cosas buenas o 5 cosas malas. Usted verá, si usted me quiere escribir 5 cosas buenas, pues va válido, y si 5 malas también. Lo importante es que sea casi como inmediato, ¿no? No que le des el tiempo a pensar, el ejercicio ya. a elaborar la cosa, ya no. Sino que simplemente que sea casi inmediato. Entonces, esa es la segunda tarea. La tercera tarea es uno empezar a contrarrestar la respuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo... Porque es un indicador de percepción. De percepción, pero Exacto. Entonces tengamos en cuenta, aquí vamos haciendo un proceso, ¿cierto? Lo primero es qué creo yo que la gente está pensando. Lo segundo es preguntar a la gente que me conoce qué está pensando, ¿cierto? Entonces yo le digo, entonces yo voy a leer y voy a decir, bueno, mi mamá me dice, mira, es que vos sos muy acelerada. Y es como mal geniada. Y por allá una amiga que me conoce toda la vida me dice, no, es que usted es como mal geniada. Entonces, pues uno dice, creo que hay, sí, claro, o sea, sí. No van a ser palabras exactas, pero también puedes relacionarlas. Y decir, güey, creo que tengo que mejorar el tema del carácter, ¿cierto? Sí. El mal genio, porque la cosa va por ahí. Lo mismo también con las buenas, ¿no? O sea, si ya tengo las buenas, entonces potencializarlas. Y eso va a empezar a darte una idea de cómo está siendo percibida. ¿Cierto? El siguiente paso es decir, bueno, y entonces, ¿cómo me quiero proyectar? ¿Cierto? Porque si yo creo que esto es lo que están viendo, las personas están viendo otra cosa, entonces yo cómo me quiero proyectar. Que haya coherencia. Que haya coherencia. ¿Por qué? Este punto es muy importante porque si hablamos de diferentes temas desde lo personal, de mindfulness, de coach, de crecimiento personal, bueno, póngale el tema que quiera, lo que no existe en la mente no llega a tu vida. ¿Cierto? Todo primero pasa por un pensamiento, por nosotros. Entonces, si yo no me visualizo, si yo no me imagino cómo me quiero proyectar, difícilmente voy a llegar a hacerlo. O simplemente doy mensajes equivocados. Entonces, la gente, por ejemplo, muchas veces en consulta llega gente, mujeres buscando hombres, ¿cierto? Y dice, pero es que yo siempre doy con el mismo tipo de hombre, ¿cierto? O, por ejemplo, dice, o por ejemplo en el trabajo, ves que yo me presento a las entrevistas y nada. Entonces,
cuando muchas cosas se repiten es porque algo está pasando en mi interior, ¿cierto? Entonces primero es, bueno, analicemos qué es lo que estoy haciendo. Y literalmente, ¿será que ese mensaje que yo estoy proyectando es el que yo quiero o definitivamente no es? Entonces yo tengo que empezar a hacer ajustes. Entonces ahí venimos ¿cierto? del para qué. ¿Para qué tener una marca personal? No, espérame, entonces yo termino. Entonces cuando ya sé qué es lo que quiero... ¿qué es lo que quiero proyectar? Transmitir. Entonces ese sería el número 3. El número 4 ya es empezar a decir, bueno, listo, ¿cuáles son esas cosas que tengo que empezar a cambiar? ¿Cierto? Y Ajá. hacerle seguimiento. O sea, hoy decidiste que quieres proyectarte como una profesional exitosa y ya te imaginas dictando conferencias. Entonces, más o menos, el último ejercicio, empezamos por una tarea de imaginarte, y el último ejercicio es cerrar los ojos y visualizarte dictando esa conferencia. Pero no se visualiza, o sea, yo le digo a la gente, uno se visualiza con ropa también, ¿no? O sea, profesionalmente, ¿usted cómo se imagina? Sí, Con sí, la tacones, pinta. si hablamos de la mujer, entonces con tacones, maquillada, el cabello, el blazer o el vestido, o sea, sientan la emoción de que están dictando, de qué están hablando, ¿cierto? Entonces mira que es el ejercicio completo y ahí sí empezarle a hacer seguimiento a ese ejercicio. ¿Me preguntabas? Sí, ¿para qué entonces crear una marca personal? El tema... Porque es que para muchas personas no es importante tener una Sí, marca personal. lo que hablamos en un momento dado, no se trata de para qué, o sea, realmente tú tomas la decisión, sí o sí estás proyectando una marca, ¿cierto? Entonces tú decides si trabajas en ella para lograr ese objetivo, como tú me decías ahorita, ¿para qué? Para de alguna forma lograr eso que me estoy proyectando en la imagen, ¿cierto? Aquí mentalmente estoy proyectándome, pues me estoy visualizando, entonces yo tengo que trabajar en eso, ¿cierto? Pero sí, definitivamente para ti, porque yo tengo muchos clientes que me dicen, Paula, pero es que me parece, digámoslo así, ridículo que a uno lo midan por cómo se ve. ¿Cierto? O sea, yo soy buena profesional y no me tienen que decir que soy buena profesional porque me he visto de tal forma o pues de alguna forma. Creo que sí, de alguna manera uno no debería ser medio, pero es el mundo te mira por como te proyectas físicamente. Es muy visual, es muy visual. Entonces, o nos guste o no nos guste, realmente cada persona se está llevando una imagen de nosotros. Yo les digo a las personas, si ustedes van en una calle, ¿cierto? Y ven a una persona del otro lado de la calle, sin necesidad de hablar con esa persona, usted automáticamente hace una lectura, o se cruza de calle, o lo saluda, o no. Dependiendo de lo que te esté transmitiendo. Claro, entonces En es ese algo orden que de sí o ideas, sí tenemos que, o sea, somos conscientes que estamos proyectando una imagen. todos los seres humanos debemos construir una marca personal. Todos deberíamos ser conscientes de ellos. Okay. Al menos decidir cómo la quieres proyectar. Si no te interesa, tú estás siendo consciente de decir, sabes que no me interesa cómo las demás personas me perciban, pero realmente eso va a tener un impacto en tu vida, ¿cierto? Pero al menos tú dices, bueno, yo no quiero, ok, no quieres, eso tiene unas repercusiones, digamos, cómo eres percibido, ¿cierto? Hablemos de los elementos de la marca personal. No solamente la marca personal es el vestuario, la imagen, sino que tiene otros elementos. Otra cantidad de cosas. La energía, como decías ahora, la comunicación. Hablemos un poco acerca de esos otros elementos. Entonces veámoslo de esta manera. Siempre les digo a los clientes, bueno, me he especializado en marketing, ¿cierto? Entonces marketing y marca siempre lo relacionamos con productos y servicios, ¿sí? Entonces vamos a llevarlo, relacionamos un producto con nosotros mismos. Por ejemplo, si hablamos de marca, nosotros tenemos un empaque, ¿cierto? Sí. Y la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con el empaque? Tú coges y compras el producto de acuerdo al empaque, o si no, o si es muy bonito, ¿cierto? O no lo compras. Entonces lo mismo pasa con nosotros, es nuestra apariencia motiva física o no a la compra, ¿cierto? Entonces como te ven Adquirir. físicamente, uno dice, ve, sí, yo quiero comprar ese producto o yo quiero tener contacto con esa persona. Por eso es importante la apariencia física, porque de alguna forma todo entra por los ojos. Ahora, en ese primer punto vamos a hablar, en ese punto nos quedamos, como hablábamos con Jordi hace un momento antes, es el lenguaje corporal, ¿cierto? Yo quiero debatir un poquito ahí porque pienso que las nuevas generaciones y los millennials y estas nuevas generaciones vienen rebeldes precisamente a los estereotipos. Sí, así. Entonces lo que buscan es más ser genuinos. Sí. ¿Cómo no vestirme para los otros, sino conservar mi ser genuino, mi esencia, y no buscar la aceptación de los demás? Porque es que pienso que las nuevas generaciones nos están contando precisamente me cansé de los formatos, me cansé de las corbatas, sé que tengo que ser parte de tribus sociales, pero cómo ser genuino y permanecer ahí de esa postura. Entonces, continuando más o menos para darle de esta forma, entonces decimos, esa es la apariencia física, ¿cierto? Sería el empaque. Pero todo producto necesita calidad de producto, porque si no la gente no lo vuelve a comprar. Y entonces ahí hablamos de personalidades, ¿cierto? Entonces, si hablamos de marca personal, ¿qué es lo que hace que en mi caso la gente vuelva y se acerque a mí?
es mi personalidad, y eso es lo importante para diferenciarse de los demás, ¿cierto? Entonces mi personalidad va a indicar que no importa si tú te pongas los mismos aretes de la otra persona o si no quieres, ¿cierto? Lo que hace que yo conecte contigo es esa persona pues que está en mi interior. Esa frecuencia, esa resonancia con el ser auténtico que hablamos nosotros. Entonces, para mí, en lo particular, la gente no, cuando trabaja de marca, sí, volvemos, el empaque es importante porque es como, Sí. es lo primero que vas a ver. Es el primer contacto. Pero es para lo que la físico. gente, claro, entonces vamos a hablar de 3 componentes para la primera impresión, ¿cierto? Entonces, la primera impresión tiene un componente de apariencia física, que Sí. es la forma de vestirnos. El 7% se varía pues en el tono de voz y la forma en que te comunicas. Y el lenguaje corporal es el otro, el resto pues de lo que compone Estamos nuestra hablando de imagen personal. ya un porcentaje de cuánto es el lenguaje corporal. Es 37% creo, Ajá. ya se me han olvidado las Pero cifras. es bien importante, es lo que transmitimos desde, Claro, desde lo entonces facial, las miren expresiones. miren que está, la forma de vestirnos realmente es un porcentaje muy pequeño, o sea, Sí. mucho más el lenguaje corporal y lo que hablamos. Entonces, esto hace parte de la imagen física, ¿cierto? Del lenguaje corporal, de lo que estamos viendo. Cuando la gente habla con nosotros, ya entra a ver la personalidad. Y es ahí cuando nosotros ok. tenemos que mostrar lo auténtico que somos, quién realmente somos, qué es lo que me hace diferente a mí de la otra persona, por qué continuar, por qué comprar, por ejemplo, si son servicios profesionales, por qué comprar. ¿Por qué elegirme? ¿Por qué Claro. elegirme? Y ahora estamos hablando de un tema que es un poquito más, que ahorita hablabas del tema de energía, es el tema de resonancia. ¿Cuánto resueno con los otros? Ujú. Paola, vamos a hacer aquí un ejercicio en vivo. Vamos a ver algunas imágenes, a ver qué concepto se te viene Ok. al ver esas imágenes. De esa primera imagen que ves ahí, ¿qué se te ocurre? Claro, entonces hablamos de la parte física. La parte física va a ser la apariencia del rostro. Perdón, ya. De esta imagen, de este joven en su tablet. Sofisticación, No, la actualidad, la tecnología. Y este eres tú. Esto soy yo hace muchos años. Sí. Si se dan cuenta, por ejemplo, en mi página hay muchas facetas de mí. En esta. En esta versatilidad, puedes estar cómodo, puedes estar un poquito más sofisticado. Esta persona adulta. O sea, definitivamente no hay edad para tener estilo Vaya, y ser auténtico. excelente. Esto es simplemente que puedes trascender barreras y mantener un estilo independiente digamos, de tu estilo personal. Postura. Poder, lenguaje corporal, transmitir, sí, ese poder. Y en este caso, una mujer que ya solamente con leerla se muestra intelectual, un poco pegada a las redes sociales, ¿cierto? Que es Excelente. muy tía. Paola, sus secretos personales en el tema de marca, como usted como marca. Bueno, entonces vamos a darles 5 cosas que yo trabajo en ellas y que creo que es fundamental para que cada quien las haga cuando se trata de marca Sí, personal. esos tipsitos se nos van a servir Entonces, de toda la... y aplica es- para mujeres y hombres. Aplica para mujeres y hombres Excelente, y entonces, es ¿qué pilas? fundamental, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que tener en temas de marca personal es autoestima. Fundamental. Cuando una persona tiene su autoestima, no hablemoslo de alta o no, pero que la mantengas, que sientas que realmente tienes amor propio. Eso la gente lo siente, ¿cierto? Entonces, fundamental autoestima. Segundo, creo que es importante, como lo hablábamos ahorita, ser diferente, ser auténtico. Pero auténtico no es, y entonces yo cómo hago, porque mucha gente dice, pero Paola, y entonces yo cómo trato de transmitir ser auténtico. Es simplemente dejar salir eso que realmente, por ejemplo, si eres una mujer muy tierna, de hecho, o simplemente sarcástica, o sea, identifica realmente quién eres. Y ese quién eres diferente es fundamental para tu marca personal, como lo hablábamos ahorita. Prepararse, porque creo que una de las cosas que también influye mucho es cuando usted conoce a alguien y la otra persona queda como, hablemos de política, y la gente, no, yo no sé, hablemos de carros. Entonces yo no creo que sea necesario hablar de todos los temas, pero por lo menos Sí, tratar tener de conocimiento. tener conocimiento, General. idea y adicional ser bueno en algo. ¿Cierto? O sea, Sí. que la gente te respete por un tema en particular. Que tú digas, bueno, yo no sé, por ejemplo, nada de deportes, pero si quieres te puedo hablar de, no sé, de política, de religión, lo que sea, y te sientes. O sea, que haya algo que realmente te sientas muy propio, pues, del tema. ¿Cuánto es conveniente hablar de temas personales en ese primer encuentro? Creería que depende cómo la conversación se va dando, ¿cierto? Pero creo que es importante también dejar un poquito a la curiosidad, ¿cierto? Entonces vamos hablando de temas personales en la medida que te sientas cómodo y que la otra persona también vaya dando. Y sin entrar al fondo, yo creo que las cosas se ganan. Entonces, en una primera, hay uno de los errores que tiene mucho hoy en día en las primeras citas, es que empiezas como si el día se acabara. Entonces
entonces empiezas a contarlo todo. Sí. Y el día siguiente ya no tienes tema para hablar. O sea, no hay afán. Habla, y hay muchas cosas de qué hablar. Y si hablamos de nuestra vida personal, de nuestras parejas anteriores, en fin, vamos de a poquito. Sí, tuve una relación que no funcionó hace poco, listo, ¿cierto? Y ya en la siguiente conversación tal vez puedan hablar un poco más sobre el tema, pero no botarla toda. Bueno, otra cosa, bueno, hablamos de prepararse, ¿cierto? Que es fundamental. El ser auténtico, hablamos de no ser... pues no crear posturas, porque sobre todo si hablamos en citas, en primeras impresiones, las mujeres o los hombres entran con muchos nervios, ¿cierto? Y entonces empiezan a crear, no, yo necesito que esa persona sienta que soy importante, entonces empiezan a crear unas posturas, como tú lo decías hace un momento, y creo que eso es la peor forma de actuar. Porque además tener posturas cansa y... Claro, y adicional no las puedes mantener. Entonces tú el primer día tratas de ser light, tratas de ser vegano, bueno, qué sé yo, un montón de cosas que se inventan, y al final las cosas se van a reventar, ¿cierto? Para encajar. Entonces eso al final no sirve porque entonces, por ejemplo, ay no, es que me gusta hacer ejercicio y finalmente no te gusta, entonces al cabo del tiempo pues la gente se va a dar cuenta que no es verdad. Entonces ser auténtico, decir las cosas digamos que desde la entrada, ¿no? Mira, sí, a mí me gusta hacer ejercicio, pero no, pues no con tanta regularidad, por ejemplo. Hablabas ahorita que es muy importante el tema de la coherencia, como soy por dentro, soy por fuera. Congruencia. Exacto. Súper importante. ¿Qué hacer para llevar hacia afuera eso que realmente soy por dentro? Y puedo por dentro tener, por ejemplo, enojo, y cómo manejarlo para que no se me note, o cómo hacer para manejar ese enojo. ¿Qué recomendaciones haces cuando las personas sienten muchas emociones adentro y no los están llevando a lograr lo que quieren lograr a partir de lo que proyectan y esa vibración, esa conexión con los demás? Sí, yo creo que es fundamental primero hacer como un acuerdo conmigo misma. Y hablamos de inteligencia emocional. Hoy en día los temas muy importantes, sobre todo cuando hablamos laboralmente también, porque cuando trabajas en una empresa grande tienes contacto con diferentes personas y no todo el mundo te tiene que caer bien, pero tú tampoco puedes explotar con todo el mundo. Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es un acuerdo con nosotros mismos y ser sinceros, ¿cierto? Es decir, a mí esto, tengo una conversación interna, no me gusta esto, no me desagrada esto, y ya en el momento que yo tengo esa conversación empiezo a ser consciente y a crear, decir, bueno, entonces si por ejemplo esto no me gusta, ¿cómo lo empiezo a manejar? Entonces la inteligencia emocional empieza no te dejes llevar por tus emociones, tú tienes el control de tus emociones. Entonces si hay algo que te da mal genio, tú dices, bueno, yo voy a evitar esto o voy a simplemente quedarme callado, voy a respirar, ¿cómo lo voy a manejar que me haga bien a mí? Porque no responde de la misma forma para todo el mundo, o sea, no te quedes callado y entonces le hablan los ojos, ¿cierto? ¿No? Respira o es posible que salgas y que te des una vuelta. ¿Qué es importante? La congruencia es fundamental, porque yo no puedo decir algo y actuar de una manera distinta. Claro. Entonces, tratar de estar uno, decir, bueno, yo quiero que la gente me vea de esta manera, ¿cierto? Qué cosas de mi personalidad están fallando, cómo las voy a empezar a trabajar y poco a poco ir diciendo, listo, si yo, por ejemplo, si hay alguien que tengo rabia, miedos y demás, entonces yo sé que yo ya tengo que empezar a trabajar en ellos y ya hacerlo, pero volvemos, desde el consciente es muchísimo más práctico. Paola, una pregunta ya casi para terminar también este espacio de esa entrevista contigo, todo tan interesante. Cuando, digámoslo, nosotros tenemos una esencia, ¿cierto? Y eso es lo que estamos mostrando, queremos evidenciarlo de esa manera. Sin embargo, a veces nos encontramos en ese primer contacto, y lo hemos mencionado en otros espacios, donde hay una persona como con el aura tensa, la energía no favorece, o no es buena la mirada, una energía ya te está transmitiendo de pronto no lo más positivo, pero como yo conservar precisamente esa autenticidad y transmitir eso que finalmente... y no dejarme afectar por lo que yo estoy percibiendo o porque ya a raíz de la conversación me va a hacer aflorar lo que no quiero que se vea de mí, claro. Por ejemplo, de pronto por una mala energía, un mal comentario. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo seguir manejando, digámoslo, precisamente esa esencia y esa marca propia? Bueno, yo creo que sí, obviamente somos seres de energía. ¿Cierto? Sí. Lo hablábamos ahorita. Entonces, los pensamientos son energía y nosotros a través de esos pensamientos estamos proyectando. Entonces, si nosotros hablamos de que a veces las personas negativas nos contaminan, ¿cierto? Porque entonces viene este mensaje que todo el tiempo se está quejando y entonces yo cómo hago para que esto no me afecte. Sí. Entonces, creo yo que partiría de lo mismo, desde mis pensamientos, ¿cierto? Hacer como un bloqueo, decir, bueno, está bien, estoy escuchando a esta persona, pero no estoy dejando, o sea, no permito que me
que interfiere en mi vida. Entonces, ¿cómo hacer? Como siempre le digo a las personas que pasa, porque nos tenemos contacto todo el tiempo, hagan como un efecto espejo. Como que la persona habla, ¿cierto? Escucha, se pero se le refleja. Finalmente, o sea, eso es la realidad. Sí, así o sea, hablan como desde que su observador. no dejes que te afecte, ¿no? Ajá, Sino ajá. simplemente que esas personas tengan como un efecto rebote. Entonces, Exacto. sí, está bien. No entres a profundidad, o sea, a entrar a profundidad en el tema, por ejemplo, sí, no, y es que terrible este clima, bueno, Yo lo empezar a llamo quejarse. no engancharse. Sí, total. Y entonces no te enganchas, inclusive tú, con los pensamientos negativos de la otra. Paola, Así ¿dónde te es. pueden encontrar? Contémosle a los cibernautas, a las personas que nos siguen, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan? Bueno, como hablamos, sí, soy directora de Más Marketing Personal. Estamos revaluando el tema, entonces es Más Marketing, ¿cierto? Sobre todo porque... Así te encuentran en internet, Más Más Marketing, Marketing, sí. ok. Redes sociales Más Marketing también, @Más Marketing. Mi página web es www.masmarketingpersonal.com. Y bueno, en YouTube también están los videos. Por favor, pregunten. Para mí es un placer estar pues a la mano de ustedes para poderles colaborar. Me encantan estos Qué temas. rico, muchas Y gracias. creo en general en que el ser humano es integral, entonces tiene que ver con nuestra apariencia física, con nuestra personalidad. Termino con el tema de las relaciones interpersonales, que eso es parte de la De lo que marca hablaremos personal. después, además. Claro que con sí. ese tema Vamos de a marca contar personal. nuevamente con Paola. Mil gracias por No, acompañarnos. ustedes, Muchas Muchísimas gracias por tu gracias. presencia en Secretos en HD. Por compartirnos Muchas información gracias. súper interesante. Y bueno, si Dios quiere, tenemos también la oportunidad nuevamente de tenerla con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Coherencia entre lo que llevamos por dentro y lo que proyectamos.